La cocinera que humillaron en público era la única que podía salvarla. Parte 1. Cuando alguien humilla a quien más silenciosamente te ha amado, nadie está preparado para lo que viene después. Aquella noche, en el restaurante más exclusivo de la ciudad, todos los reflectores apuntaban a una sola persona. Andrés Lecanda, chef mediático, propietario del lugar, autor de libros de cocina y rostro frecuente en televisión. Camisa negra entalada, mandil limpio como quirófano, sonrisa de galã de reality show. Cada plato que salía de su cocina llevaba su firma. O eso decían los meseros, porque la verdad, muy pocos sabían que el 80% de su menú había sido diseñado por alguien a quien nadie veía. Ese alguien era Elena Muñoz, una mujer de 43 años, bajita, de cabello rebelde, piel morena y manos curtidas por el calor del aceite y las quemaduras de sartenes sin nombre. Llevaba 6 años trabajando como cocinera de línea en el restaurante Lecanda Prime. Nunca salía en las fotos. Nunca se mencionaba su nombre en los créditos. Pero era ella quien probaba las salsas finales. Ella quien sabía cuando una costilla necesitaba 5 minutos más o una pizca menos de sal. Era, en silencio, el alma de esa cocina. Hasta esa noche. Todo empezó cuando un crítico gastronómico francés, invitado por sorpresa, pidió hablar con el chef de quien había salido el platillo estrella de la noche. Una reinterpretación de un mole oaxaqueño con textura espumosa y aromas cítricos que había dejado al salón sin aliento. Andrés, sonriente, se acercó, pero antes de decir una palabra, Elena, por error, salió detrás con un trapo en la mano y grasa en la blusa. Ella había supervisado cada detalle del platillo. ¿Y ustedes?, preguntó el francés, desconcertado. Antes de que pudiera abrir la boca, Andrés rió con un tono apenas disimulado de desprecio y dijo: «Ella es la señora que nos ayuda con la limpieza. Seguramente se perdió». Las carcajadas de los clientes fueron suaves, pero dolieron como cuchillos. Elena se congeló. Sintió que el corazón le temblaba, pero no por vergüenza, sino por una mezcla de traición y lucidez. Se giró en silencio. No dijo una sola palabra. Caminó de regreso a la cocina mientras las risas seguían detrás de ella como sombras. Pero esa no fue la primera vez que Andrés la había invisibilizado. Años atrás, cuando ella llegó por recomendación de un antiguo chef mexicano en París, él había prometido ayudarla a montar su propio menú tradicional con un giro contemporáneo. Durante meses la escuchó, anotó sus ideas, probó sus platillos, y un año después, todo apareció en la carta de Lecanda Prime como inspiración del chef. Nunca la mencionó. Pero Elena no era una mujer común. Tenía algo que nadie más en esa cocina poseía: memoria, disciplina, y una historia que todavía no había contado. Una historia que un día, no muy lejano, cambiaría la vida de todos los que alguna vez la ignoraron. Porque esa noche, después del incidente, Elena renunció en silencio, pero no se fue derrotada. Guardó un cuaderno rojo con recetas, sabores y secretos que había recopilado durante 20 años. Y lo más importante, guardó una nota doblada en su bolso, escrita a mano, con una dirección que nadie conocía. Una semana después, mientras el restaurante caía lentamente en decadencia por una intoxicación alimentaria inexplicable, Andrés recibió una llamada. Su padre, con quien apenas hablaba desde hacía años, estaba grave. La única persona que podía ayudarlo con la dieta especial para sobrevivir a su condición renal era una cocinera retirada que alguna vez trabajó en su cocina. Una mujer que él había humillado delante de todos. Y ahora, para salvar a su padre, tendría que buscarla. Lo que Andrés no sabía es que Elena ya sabía todo. Y no tenía intención de hacer las cosas fáciles. Parte 2. 2 días después,
Andrés estacionó su camioneta negra frente a una casa modesta al sur de la ciudad, en un barrio donde nadie usaba saco y corbata a las 10 de la mañana. Tocó el timbre con una mezcla de orgullo tragado y urgencia mal disimulada. Le abrió una joven de rostro amable, tal vez hija o sobrina. Busca a Helena? Preguntó, y al ver su rostro incómodo, agregó: está en la parte de atrás, cocinando. Cocinando. Esa palabra lo golpeó como un eco de todo lo que había perdido en una sola semana. Entró, cruzando un patio lleno de macetas con albahaca, cilantro, epazote y chiles secos colgando en las ventanas. Había olor a caldo, a cebolla caramelizada y tortillas hechas a mano. Lo recibió un mundo que él había olvidado, o más bien, ignorado. Helena estaba de espaldas, revolviendo una olla. Necesito tu ayuda, dijo él, sin rodeos. Ella no se giró de inmediato. Terminó de probar con una cuchara de madera, limpió los bordes de la olla con una servilleta y solo entonces volteó, mirándolo con una expresión que no era de rencor, sino de claridad. ¿Te acuerdas de la servilleta que te di hace 3 años? Preguntó ella, sin necesidad de presentaciones. Él frunció el ceño. ¿Qué servilleta? La que tenía escrita una dirección, con mi nombre abajo. Hizo una pausa, intensa. Pensé que algún día te importaría. Andrés tragó saliva. Mi padre está enfermo. El doctor dice que necesita una dieta estricta. Proteína vegetal, nada de sodio, sabores que lo motiven a seguir vivo. Su voz se rompió por un segundo. No sé a quién más acudir. Silencio. ¿Y quieres que cocine para él? ¿Como si nada? Helena lo miraba directo a los ojos. Después de que me llamaste la señora de la limpieza delante de todos. No fue personal, dijo él, casi por reflejo. Ella rió. No una risa de burla, sino de decepción. Siempre lo fue, Andrés. Lo personal es lo que se hace cuando nadie está viendo. Y tú, me viste todos los días. Why elegist no verm nunca? Él bajó la mirada. Por primera vez en años, el chef estrella no tenía un guión que lo salvara. Estoy dispuesto a pagar lo que pidas, ofreció, torpe. ¿Crees que esto va de dinero? No, dudó. Tal vez va de pedir perdón. Ella lo observó. Había algo en sus ojos. No odio, no resentimiento, sino compasión. Una compasión que nace solo de quien ha sido herido profundamente y ha sabido sanar solo. Si lo hago, será por tu padre, dijo ella. No por ti. Y sin decir más, cerró la puerta suavemente. Pero no lo dejó ir. 2 días después, Helena entraba por la puerta principal de casa de los Lecanda, con una canasta llena de ingredientes y un cuaderno rojo bajo el brazo. No saludó con afecto, pero traía el poder de quien ya no busca aprobación, solo respeto. Durante los días siguientes, el padre de Andrés empezó a mejorar notablemente. La comida de Helena no solo era deliciosa, era sanadora. No en el sentido clínico, sino emocional. Cada platillo era como un mensaje entre líneas. Esto es lo que ignoraste. Esto es lo que negaste. Esto es lo que nunca entendiste. Una tarde, el señor Lecanda, con la voz quebrada, miró a su hijo y dijo: ¿Cómo es que nunca me hablaste de ella? Tiene manos como las de tu abuela. Cocina como si conociera nuestras heridas. Andrés no supo qué responder. Esa noche, mientras Helena preparaba una sopa de lentejas especiada, él encontró el cuaderno rojo sobre la mesa del comedor. Lo abrió por curiosidad, y ahí estaban todas las recetas de su restaurante, escritas a mano, con fechas, anotaciones personales, ingredientes tachados y corregidos. Y en cada página, una firma. E.M. Como si fuera un diario de una artista oculta.
Un archivo de su vida robada. No sabía que lo guardabas todo, dijo él, desde el marco de la puerta. Yo sí sabía que tú te lo ibas a quedar todo. Respondió sin mirarlo. Hubo un silencio. ¿Puedo pedirte algo?, dijo él, con la voz más baja que en toda su vida. Depende. Enséñame a cocinar como tú. Ella se giró, por fin, y lo miró con una mezcla de tristeza y ternura. Quieres aprender o quieres redimirte? Tal vez ambas. Entonces, limpia tus manos. Aquí no hay chefs. Aquí se empieza desde cero. Y por primera vez en años, él obedeció. Lo que ninguno de los dos sabía es que, a partir de ese día, no solo cambiaría su relación, también el destino del restaurante, y el futuro de todos los que alguna vez pensaron que el éxito dependía del nombre que aparece en la puerta. Parte 3. Nadie está preparado para ver a quien humilló, convertido en su única tabla de salvación. Durante los días que siguieron, la cocina de la familia Lekanda se transformó. Ya no era un espacio frío ni de servicio. Se convirtió en un santuario. Un lugar donde los silencios hablaban más que las palabras. Elena cocinaba, y Andrés la observaba. Cada movimiento suyo tenía una cadencia hipnótica. Cómo cortaba las cebollas, cómo giraba suavemente la cuchara en el caldo, cómo olía antes de probar. ¿Siempre has cocinado así?, preguntó él una tarde, con la humildad de quien acepta que no sabe nada. Siempre. Pero no siempre me vieron, respondió sin voltear. Ese fue el primer día que Andrés tomó el cuchillo sin miedo. Bajo su guía, cortó jitomates, peló ajo, y quemó, por accidente, 2 chiles guajillos que dejaron la cocina oliendo a vergüenza. Elena no se rió. Solo le enseñó a oler, a detenerse, a sentir los ingredientes como si fueran personas. Cada sabor tiene un carácter. Aprende a escucharlo, le dijo, mientras le enseñaba a preparar una salsa tatemada ancestral. Una noche, mientras el padre de Andrés dormía profundamente por primera vez en semanas, Elena y él se quedaron en la cocina charlando a media luz. Ella hablaba de Oaxaca, de su madre, de cómo de niña jugaba a adivinar ingredientes con solo oler las ollas. Él la escuchaba, absorto, como si descubriera a una mujer completamente nueva. ¿Alguna vez te enamoraste?, preguntó de pronto, sin pensarlo. Sí. Hizo una pausa. De alguien que nunca me vio. Silencio. Andrés no supo qué decir. ¿Y tú?, preguntó ella. Creo que sí, pero nunca lo demostré. Y luego lo perdí. A veces, perder lo que no valoraste es el castigo más justo. Él bajó la mirada. Pero había algo distinto en sus ojos. No era culpa. Era hambre de cambio. A la semana siguiente, llegó la primera noticia que sacudiría todo. El restaurante Lekanda Prime había sido clausurado temporalmente por salubridad. Al parecer, tras su ausencia, uno de los sous chefs había improvisado un platillo con mariscos mal refrigerados, provocando más de 14 intoxicaciones. La noticia estaba en todos los portales de gastronomía. Y la reputación de Andrés, construida durante años, colapsaba como merengue mojado. Te dije que tu cocina no estaba lista para funcionar sin alma, dijo Elena, al ver la noticia en su celular. ¿Y ahora qué hago? Nada. Aprende. Sufre. Luego, si te queda dignidad, vuelve a empezar. ¿Tú me ayudarías a volver a empezar? Ella lo miró por largo rato. Si quieres usarme otra vez. No. No es eso. ¿Y qué es? Respiró hondo, la primera vez que quiero construir algo sin robarle a nadie. Hubo un silencio cargado de verdad. Entonces ella sacó una caja vieja de madera del fondo de su alacena. ¿Qué es esto? Mis recetas. Las reales. Las que nunca te mostré. Las que eran solo para mí.
Andrés las tomó con manos temblorosas. Papeles amarillos, manchados, con notas al margen escritas a mano. Más tiempo de cocción. No usar gitamate fresco. Solo asado. Agregar limón al final, no al principio. ¿Me dejarías compartir estas recetas? ¿Contigo? ¿Contigo? Tal vez. ¿En un nuevo lugar? Uno donde tú seas la chef principal. Tu nombre, tu cocina. Yo solo como apoyo. ¿Y quién va a creer en una mujer morena, sin estudios, que viene de un barrio pobre? Yo. Elena sonrió. Por primera vez en años. Una sonrisa sin rencor, pero tampoco ingenua. Era una sonrisa que decía, estoy viendo si hablas en serio. Porque las heridas de la humillación no se cierran con palabras, sino con acciones. Y aún faltaba una prueba más. Una prueba que pondría a prueba no solo su alianza, sino sus vidas. Part 4. Cuando alguien humilla a quien no conoce, a veces despierta al alma más peligrosa de todas, la que ya no tiene miedo. El día que Elena y Andrés decidieron abrir juntos un nuevo restaurante, no hubo aplausos, ni inversores, ni titulares emocionados. Solo hubo una cocina vacía en el barrio donde Elena creció, y una promesa escrita a mano en una servilleta vieja. Vamos a hacer que la gente pruebe lo que nunca ha querido mirar. Esa frase, garabateada por ella con tinta azul, fue el primer ingrediente real del proyecto. Xochitl fue el nombre que eligieron. Elena no dudó. Era el nombre de su madre. Una cocinera de fonda, de manos curtidas y corazón enorme. Fue ella quien le enseñó todo lo que sabía. Y a quien nunca dejaron entrar a una cocina de hotel. Mi madre cocinó con leña toda su vida. Yo voy a cocinar con su fuego, dijo Elena al registrar el nombre. Andrés, mientras tanto, vendía sus relojes, su auto, e incluso hipotecó el loft donde vivía. Nadie lo reconocía ya. El chef soberbio había desaparecido, dando paso a un hombre silencioso, concentrado, con ojeras de obrero. ¿Por qué haces esto por mí?, preguntó ella una noche, mientras ponían mosaico en la pared de la nueva cocina. Porque tú cocinaste por mí cuando no lo merecía. Ahora quiero merecerlo. La noticia del nuevo restaurante corrió como pólvora, pero no como apoyo, sino como escándalo. Un artículo anónimo apareció en un blog gastronómico local, titulado Del escándalo a la cocina. El chef caído y su cocinera de fonda quieren volver. Las palabras dolían. Pero dolía más la sospecha que se sembró en los inversionistas. Algunos que habían prometido apoyo se retiraron. Te dije que conmigo todo sería más difícil, dijo Elena sin alterarse. Y yo te dije que vale la pena si eres tú, respondió Andrés. Pero esa misma semana, apareció un obstáculo que ninguno de los dos esperaba. Una invitación oficial. Salera. El Comité Nacional de Cocina Contemporánea organizaba una competencia anual para nuevos conceptos de cocina fusión mexicana. Premio, un contrato de distribución nacional, una serie de televisión, y una inversión inicial de 1 millón de pesos. Este es nuestro boleto, dijo Andrés. Este es tu mundo. No el mío, dijo Elena. Pero esta vez, tu cocina es el alma del proyecto. ¿Tú crees que esa gente quiere ver a una mujer como yo en su escenario? Él la miró con calma. Creo que sería un error que no te vieran. Elena aceptó. Pero con una condición. No haría cocina gourmet. Haría cocina viva. Suya. De la calle. De los abuelos. De las fondas olvidadas. Y así nació el menú para la competencia. Tamal de mole negro con betabel y chipilín. Taco de tortilla azul relleno de flor de calabaza confitada y queso de rancho. Agua fresca de maíz con vainilla natural. Todo servido en platos de barro y decorado con papel picado.
No era fusión. Era revolución. La noche antes del evento, Andrés recibió un mensaje anónimo en su celular. No te quemes por alguien que no vale. Vuelve al lugar al que perteneces. Y una imagen. Una foto de Elena, hace años, lavando platos en una cocina industrial. Humilada, mojada. Con el uniforme roto. Andrés no dijo nada. Pero Elena lo vio diferente esa noche. ¿Qué pasa? Nada. Te avergüenzas. Él no respondió. Solo la miró. Pero ella ya conocía esa mirada. La había visto 1000 veces antes. Esa noche, Elena no durmió. Pero cocinó. Toda la noche. No para competir. No para ganar. Cocinó para recordar quién era. Y en la mañana del evento, apareció vestida de blanco, con su delantal tradicional, el cabello trenzado, y una carta en la mano. La dejó en el bolsillo del saco de Andrés sin decir nada. ¿Qué es esto? Léela después, si es que te atreves. Él no supo qué decir. Y así, frente a jueces, cámaras, y un público hambriento de espectáculo, Elena subió al escenario. Y lo que hizo con sus manos esa mañana, cambiaría todo. Parte 5. Una nota doblada en la chaqueta. Cuando Andrés entró al plató del concurso, había más cámaras de las que esperaba. El estudio estaba lleno de luces, público selecto, chefs internacionales como jurado, y un murmullo incómodo que parecía flotar en el aire como una nube de tensión contenida. Él caminó con el aplomo del empresario, con su saco entallado, el reloj que brillaba con arrogancia y su expresión de todo bajo control. Pero por dentro, estaba hecho trizas. Elena ya estaba ahí, en su estación de cocina. Silenciosa, concentrada. Vestía su uniforme blanco sin manchas, su cabello recogido con firmeza, y sus manos parecían bailar entre los ingredientes con una seguridad que él nunca le había visto en la empresa. El presentador anunció la dinámica. Los participantes tendrían que cocinar el platillo más significativo de su vida, aquel que los definiera. Elena cerró los ojos. Andrés también. Pero mientras ella recordaba olores de infancia y sabores del barrio, él no recordaba nada. Solo contratos. Reuniones. Comidas de negocios vacías. No sabía que lo definía más allá del ego. Tiempo en marcha. A cociner. Gritó el jurado. Elena comenzó a preparar lo que parecía una sopa. No una cualquiera. Una de las que Andrés una vez se burló cuando la vio comiéndola en un tupper en la cafetería. ¿Eso comes? ¿Caldito de pobres? Le había dicho aquella vez con una carcajada. Ahora, cada ingrediente que ella ponía tenía una razón, una historia, un símbolo. Una rama de epazote por su madre. Un chile pasilla por su abuela. Y un pedazo de pollo con hueso porque lo que alimenta el alma no siempre viene deshuesado, como decía su padre. Andrés, en cambio, se paralizó. Abrió ingredientes sin sentido. Intentó hacer una pasta cara con trufa rallada, espuma de foie y una salsa que vio en un restaurante en París. Pero no sabía a nada. Ni él mismo se lo creía. Una cámara lo enfocó de cerca. Su mano tembló. El sudor se le escapaba por la nuca. Y entonces ocurrió. Uno de los jueces se acercó. Tomó una cucharada de su plato y... ¿Esto es lo que te define?, preguntó con tono neutro, pero letal. El silencio en el estudio era un abismo. Lo hice con ingredientes premium, es una técnica moderna. Pero no dice nada de ti, interrumpió el juez, dejando la cuchara en la mesa. Andrés tragó saliva. La audiencia también. El presentador, incómodo, caminó hacia Elena. Veamos ahora el plato de Elena. ¿Cómo te decían antes? Ah, sí, la asistente de cocina sin currículo universitario. ¿Verdad? El público soltó una pequeña risa.
no por burla a ella, sino por el sarcasmo implícito. Elena solo levantó el rostro. Y habló. Esta sopa se llama Recuerdo de Barrio. ¿Por qué ese nombre?, preguntó uno de los chefs. Porque fue el único plato que me salvó de rendirme muchas veces. Me alimentó cuando no había más. Me recordó quién era cuando todos se burlaban. Y hoy la traje aquí, porque nadie más va a definir mi historia. Silencio total. El primer juez probó. Y lloró. Literalmente, una lágrima se le escapó. Esto sabe a verdad. Pero no fue todo. En medio de esa tensión, uno de los asistentes del programa entregó una nota al presentador. La cámara lo enfocó mientras la leía. Frunció el ceño. Parece que alguien dejó esto en el camerino. Es una nota doblada. ¿Es tuya, Andrés? Él palideció. Reconoció la letra. Era una nota que había escrito a su mejor amigo, en la que se burlaba de Elena. La nota decía: no puedo creer que esta cocinerucha aún siga aquí. Le doy chance solo porque cocina bien, pero jamás va a llegar lejos. Nadie se enamora de alguien como ella. Solo está aquí por lástima. Un murmullo de asombro y disgusto recorrió el público. La cámara se clavó en su rostro. Elena lo había leído. Y aún así, decidió cocinar su mejor plato. ¿Tienes algo que decir?, le preguntó el juez. Andrés quiso hablar, pero no pudo. La cámara se movió hacia Elena. ¿Y tú?, le preguntaron. Ella solo sonrió, con una fuerza que parecía invencible. Sí, solo una cosa: las palabras que se escriben con desprecio terminan cocinándose solas, y dejan un sabor que nadie quiere probar. Explosión de aplausos. Final de ronda. Y un hombre destruido por su propia arrogancia. El episodio cerró con la calificación más alta para Elena. Y aunque no ganó el concurso aún, ganó algo más poderoso: el respeto de todos, incluyendo el del hombre que la había subestimado más que nadie. Part 6. Cuando las cámaras se apagan, las verdades duelen más. Cuando terminó la transmisión, el estudio se quedó en penumbra, con los focos apagándose uno a uno como si se cerrara el telón de una obra brutalmente honesta. El público ya se había ido, los técnicos enrollaban cables y los jueces murmuraban entre ellos con discreción, pero con respeto evidente hacia Elena. Ella seguía en su estación, limpiando sin apuro, como si no acabara de ocurrir uno de los momentos más virales en la historia de la televisión culinaria. Porque sí, aunque no lo supieran aún, ese fragmento ya estaba en redes. Y ardía. Hashtag La Sopa de Elena. Hashtag El Maquito Humilado. Hashtag Terror. 3 tendencias en menos de 30 minutos. Pero Andrés no miraba su celular. Ni se atrevía. Estaba sentado solo en un pasillo del backstage, con la cabeza hundida entre sus manos y el saco arrugado como su ego. Ya no quedaba nada del CEO intocable. Ahora solo era un hombre que se había hecho pedazos. En cámara. ¿Puedo sentarme?, preguntó una voz suave. Elena. Él alzó la vista, confundido, casi avergonzado. ¿Por qué estás siendo amable conmigo?, murmuró. Porque tu humillación no me hace mejor persona, dijo ella sin rencor. Y porque yo no vine aquí a vengarme. Vine a demostrar lo que valgo, no a destruir a nadie. Silencio. Solo se oía el eco lejano del personal saliendo del estudio. Leí esa nota, añadió ella, sacando algo de su bolsillo. Era la misma hoja doblada. Y decidí no responder con palabras. Porque a veces el silencio duele más. Él tragó saliva. No me reconozco en lo que escribí. Pero sé que fui yo. Y no sabes cuánto me arrepiento. No necesitas decírmelo a mí, interrumpió ella. Díselo a ti mismo.
Y haz algo con eso. Se levantó. Caminó hacia la puerta. Pero antes de salir, dijo sin voltearse. La próxima ronda es en 2 días. No cocines por ganar. Cocina por redimirte. Si es que te queda algo que redimir. Y desapareció entre las sombras del pasillo. Esa noche, Andrés no durmió. Ni por culpa de la prensa, ni por los cientos de mensajes, ni por el vídeo viral que lo mostraba con el rostro devastado mientras ella hablaba con el alma. No. No dormía por una frase que no podía sacarse de la cabeza. Nadie se enamora de alguien como ella. Él lo había escrito. Pero ahora, no podía dejar de pensar en ella. No en su belleza silenciosa, ni en su ropa sencilla, ni en su mirada firme, sino en cómo lo había enfrentado sin odio. En cómo, aun con todo lo que él le hizo, cocinó para sanar, no para destruir. Y eso, para él, era una fuerza que nunca había conocido. A la mañana siguiente, su equipo de relaciones públicas le propuso una solución. Podemos publicar una disculpa elegante, afirmar que fuiste editado fuera de contexto, y luego mostrarte trabajando con causas sociales. Lo de siempre. Él los miró con frialdad. ¿Creen que esto se arregla con estrategia? Se arregla con lo que la gente quiere ver. Y la gente quiere ver que aprendiste la lección. Andrés se quedó en silencio. Y por primera vez en mucho tiempo, dijo: la gente no quiere ver una estrategia. Quiere ver a alguien transformarse. De verdad. Y colgó el teléfono. 2 días después, la siguiente ronda del concurso comenzó. El reto: recrear una receta de otro participante con tu propio estilo. Y a cada uno se le asignaría el platillo de otro competidor, aleatoriamente. Pero el azar, o el karma, hizo lo suyo. Andrés, le tocó recrear la sopa de Elena. El estudio entero contuvo la respiración. ¿Se atrevería? ¿Podría? ¿De verdad iba a tomar la receta con la que ella lo venció? ¿Y cocinarla con respeto? Él se acercó a su estación. Miró los ingredientes. Y sacó algo de su chaqueta. Era una servilleta, arrugada, con letra escrita a mano. Elena. Necesito entender. ¿Podemos hablar antes de que inicie? Ella la había dejado en su camerino. Él se giró. Ella lo observaba desde su estación. Seria, neutral. No respondió. Solo asintió con la cabeza. Se reunieron detrás del set, lejos de los focos. ¿Qué quieres saber?, preguntó ella, directa. Quiero entender tu receta. Pero no solo los pasos. Quiero entender a ti. Lo que significaba cada cosa. ¿Por qué elegiste esos ingredientes? ¿Qué pensabas al cocinarla? Ella lo estudió. No vio arrogancia, ni manipulación, ni estrategia. Vio verdad. Y eso era nuevo. Está bien, dijo al fin. Pero escúchame con el corazón, no con el ego. Porque esa sopa no se cocina con técnica. Se cocina con cicatrices. Él solo asintió. Y por primera vez, fue alumno. Regresaron al plató. El reloj comenzó a contar. Y el público se inclinó hacia adelante, esperando el desastre. Pero en vez de eso, vieron algo más profundo. Vieron a un hombre que cocinaba con humildad, con reverencia, como si estuviera pidiendo perdón con cada movimiento. Y cuando los jueces probaron su versión de la sopa, uno de ellos dijo: tiene un sabor diferente, más contenido, Menos arrogant. Y otro agregó: no supera a la original, pero tampoco la ofende. Elena miró a Andrés. Él la miró a ella. Y por primera vez en todo ese juego, estaban del mismo lado. Al finalizar la ronda, el conductor se acercó al micrófono. Y antes de anunciar los resultados,
Hay algo que uno de los concursantes quiere decir. Andrés caminó al centro. Y con el micrófono en la mano, la voz firme y la mirada baja, dijo: no vine aquí a ganar un premio. Vine a encontrarme con lo que perdí, cuando me creí más que los demás. Esta sopa me recordó algo que olvidé: el respeto. Hoy quiero agradecerle a la mujer que me enseñó a cocinar desde el alma. Elena, gracias. Y lo siento. El estudio se puso de pie. Y ella, también. Parte 7. Cuando te conviertes en el centro de todo, pero ya no sabes quién eres. El vídeo de la disculpa de Andrés se volvió aún más viral que el de su humillación. Pero no por cinismo, sino porque, por primera vez, parecía real, parecía humano. Y con eso, comenzó otra historia. Una que ni él ni Elena podían controlar. Los portales lo titularon así: el CEO caído que se redimió con una sopa. La cocinera humilde que lo hizo llorar en televisión. La historia real que te hará creer otra vez en las segundas oportunidades. El teléfono de Elena no dejó de sonar. Invitaciones a entrevistas. Contratos editoriales. Ofertas para abrir su propio restaurante con respaldo de inversores. Y una, muy distinta a todas. Una nota escrita a mano, dejada en su casillero del programa. Quiero invertir en ti. No para que trabajes para mí, sino para que tú seas la dueña de todo. Si aceptas, te espero donde empezó esta historia, la esquina donde te ignoré. ¡Ey! Ella la dobló con delicadeza. No respondió de inmediato, porque había algo más que palabras. Había miedo. Mientras tanto, Andrés vivía una contradicción extraña. Había recuperado parte de su humanidad, pero perdido el control que lo había definido. Su empresa lo miraba con recelo. Algunos lo llamaban débil, otros, hipócrita, y los más crueles decían que todo era una estrategia más. Tienes que hacer algo que lo confirme, le dijo su asistente de confianza. Si esto es real, demuestra que cambiaste. No con un speech, con decisiones. Y entonces lo entendió. La siguiente decisión no podía ser sobre él. Debía ser sobre ella. Esa noche, Elena volvió a su barrio, caminando entre las calles que antes la vieron pasar desapercibida. Pero ahora, todos la reconocían. Un niño se le acercó con una servilleta doblada. ¿Me das tu autógrafo? Ella sonrió con ternura. Firmó con su letra clara. Sigue cocinando desde el alma. Elena. Y cuando dobló la esquina donde solía barrer cada mañana, él estaba ahí, de pie, solo, sin cámaras, sin traje, sin testigos. ¿Por qué aquí?, preguntó ella, deteniéndose. Porque aquí fue donde fallé más fuerte. Donde fui quien no quiero volver a ser, respondió él. Y si tengo que empezar desde cero, prefiero que sea en el lugar donde te ignoré por primera vez. El silencio entre ambos fue denso, pero no incómodo. Era un silencio lleno de palabras que aún no sabían decir. ¿De verdad crees que podríamos trabajar juntos?, preguntó ella, con la voz temblando. No lo sé, pero no quiero trabajar sin ti, dijo él. Porque por primera vez, no me interesa tener razón. Me interesa tener rumbo. Y tú, eres dirección. Elena bajó la mirada. Sus dedos apretaron la servilleta. Luego respiró hondo. Está bien. Lo intentaré. Pero si en algún momento me tratas como alguien menor, me iré. Sin nota. Sin sopa. Sin despedida. Él asintió. Y por primera vez, se permitió sonreír con honestidad. He aprendido que lo más difícil no es cocinar para ganar. Es cocinar con alguien que te cambia. Días después, el jurado anunció que ambos avanzaban a la final. Pero había una regla inesperada.
Los dos finalistas deben diseñar juntos un menú completo, pero solo uno será el ganador. Silencio. Elena y Andrés se miraron. La guerra no era entre ellos. Era entre el pasado y el futuro. Los ensayos comenzaron. Días enteros diseñando recetas, combinando estilos, compartiendo memorias. Él trajo técnica, innovación, estructura. Ella trajo alma, historia, fuego interno. Y en medio, comenzaron a surgir miradas distintas. No de rivalidad, sino de algo más profundo. Algo que ni una cocina podía ocultar. Un día, mientras probaban una salsa, sus manos se rozaron. Nadie dijo nada, pero ambos lo sintieron. Como si esa sopa que los unió hubiera comenzado a cocinar otra cosa dentro de ellos. A una semana de la final, una noticia lo cambió todo. Un periodista publicó un artículo. La historia detrás del escándalo. La carta original que Andrés escribió tenía otra destinataria. Era cierto. La nota que hizo estallar todo no era para Elena. Era para una ex socia suya que lo traicionó años atrás. Pero él la confundió. Y dejó la nota en el lugar equivocado. Todo había sido un error. Y el mundo ahora lo sabía. Pero Elena también lo leyó. Y sintió como algo dentro de ella se quebraba. ¿Y si todo lo que habían vivido había nacido de una confusión? ¿Y si su historia no era más que un accidente? El dolor que creyó haber sanado volvió, pero esta vez no era enojo. Era miedo a que nada hubiera sido real. Parte 8. Cuando el error más grande se convierte en la verdad que nadie quería enfrentar. Elena leyó el artículo 3 veces. La nota doblada que había cambiado su vida no era para ella. No estaba destinada a redimirla. Ni siquiera hablaba de ella. Era un accidente. Una confusión. Un error de bolsillo. Y de pronto, todo lo que habían vivido juntos se sintió como un guión mal interpretado. No respondió llamadas. No fue al ensayo del menú final. No asistió a las entrevistas programadas. Simplemente desapareció. Volvió a su departamento pequeño. Zero Cortinas. Encendió el viejo reproductor de música. Y dejó sonar una canción que su abuela solía cantar en la cocina. Parte 9. La carta que nadie esperaba. Y la llamada que lo cambió todo. La inauguración del restaurante fue una de las más comentadas en meses. No por la comida, sino por lo que representaba. Dos chefs de orígenes opuestos, unidos por una historia real de superación, redención, y algo que ya nadie se atrevía a llamar casualidad. La fachada del restaurante no tenía nombres. Solo una frase grabada en metal sobre la entrada. No cocines para llenar mesas. Cocina para llenar corazones. Las reservaciones se agotaron por meses. Pero entre todo el bullicio, el reconocimiento, las entrevistas y las publicaciones virales, había algo que Andrés no podía ignorar. Un sobre sin remitente que alguien dejó en la cocina. Estaba dirigido a él. Solo decía: para cuando estés listo para la verdad completa. Lo abrió esa misma noche. Era una carta, escrita a mano. Y su contenido lo heló. Lo que ocurrió el día que conociste a Elena no fue casualidad. Ella no llegó a tu vida por accidente. Tú no fuiste su salvador, tú fuiste su prueba. Porque hubo alguien más, alguien que la puso ahí, para que tú entendieras algo que tu dinero y tu fama jamás podrían comprarte. Humildad. No puedo decirte quién soy, pero lo sabrás cuando recuerdes qué pasó con tu madre. Una amiga del pasado. Andrés releyó la carta varias veces. Su madre había muerto cuando él era adolescente, en circunstancias confusas. Un infarto. Una crisis nerviosa.
Una historia que siempre se manejó con silencios familiares. Pero ahora esa nota abría un agujero en su memoria. Y una pregunta. ¿Qué tiene que ver Elena con esto? Esa misma noche, buscó entre las cosas viejas en el desván de su casa de infancia. Allí, entre álbumes polvorientos y cartas sin abrir, encontró algo que nunca había visto. Una servilleta, con una dirección escrita a mano, y una fecha. La fecha del día anterior al fallecimiento de su madre. Y al reverso, solo una frase. Gracias por no juzgarme cuando no tenía nada. Reconoció esa letra. Era de Elena. A la mañana siguiente, la enfrentó. ¿Sabías que conociste a mi madre? Elena quedó paralizada. Trago saliva. No era el momento de decírtelo. Nunca lo fue. Entonces, ¿esa carta era para ella? Sí. Y no. Tu madre me ayudó cuando yo apenas tenía 17 años. Me dio trabajo. Me enseñó a cocinar. Me decía, el mundo te subestimará. Pero tu sabor hablará más fuerte que cualquier título. Cuando murió, sentí que debía cerrar ese ciclo. Y entonces, apareciste tú. Silencio. No fue un plan, continuó. Fue la vida, devolviéndote lo que ella dejó sembrado. Andrés se sentó. No sabía si llorar, reír o agradecer. Entonces, ¿toda esta historia nació por ella? No, dijo Elena. Nació por ti, por lo que decidiste hacer, cuando tu ego dejó espacio para el alma. Más tarde, en medio del servicio nocturno, un cliente dejó un sobre la mesa. Era una foto antigua. Mostraba a 3 personas. 1, una mujer mayor, la madre de Andrés. 2, una joven con delantal. Elena de adolescent. 3, y un niño pequeño, que claramente era Andrés, de unos 5 años. En el reverso, todo estaba conectado. Desde el principio. Esa noche, al cerrar el restaurante, Andrés y Elena se sentaron en la misma banquita de siempre. Tacos de canasta como ritual. Y él le dijo, cuando abrimos este lugar, pensé que te estaba dando una oportunidad. Ahora sé que eras tú quien me estaba dando una a mí. Ella lo miró. Se quedó callada. Y sin pedir permiso, lo besó. Un beso sin glamour. Sin luces. Sin postproducción. Solo verdad. Part 10. El platillo que nadie olvidó, y el amor que nació en silencio. Un año después, el restaurante seguía sin nombre oficial. La gente simplemente lo conocía como el lugar donde pasó la historia real. Las mesas siempre llenas. Las reseñas impecables. Pero lo más importante, eran los silencios compartidos que se cocinaban en la trastienda. Elena y Andrés no eran pareja en redes. No daban entrevistas sobre su relación. Nunca confirmaron nada. Pero quienes los veían juntos en la cocina sabían. Había algo ahí. Algo más fuerte que el amor. Respeto. Admiration. Una conexión tejida entre humillaciones, redención, honestidad y comida. Una noche, una clienta anciana pidió hablar con el chef. Cuando Elena se acercó, la mujer le sostuvo la mano. Quiero saber, ¿cómo se llama este platillo? Elena sonrió. No tiene nombre. Es una receta improvisada. Algo de mi abuela. Algo de lo que he vivido. La señora la miró con lágrimas. Bueno, pues nunca dejes de hacerlo. Porque sabe a sanación. Cuando volvió a la cocina, Andrés la esperaba con una caja. ¿Qué es esto? Un regalo. Elena la abrió. Era un cuaderno de recetas, viejo, empastado con tela. Pero al abrirlo, algo cayó. Una servilleta. La misma de aquella vez, con la dirección escrita a mano. Pero ahora tenía algo más al reverso.
Todo lo que necesitas saber de mí está en lo que cocino cuando estás cerca. Ella levantó la mirada. No dijo nada. Él tampoco. Solo se abrazaron. Y entendieron, sin palabras, que algunas historias no necesitan grandes finales. Porque su final no era un cierre. Era un nuevo comienzo. En la siguiente temporada del programa de cocina, se anunció un nuevo segmento. Historias que cambiaron vidas. El primero en contarla fue uno de los jueces, mientras saboreaba un platillo que conocía muy bien. No se trata de recetas. Se trata de redención. Y esta es la historia real de la cocinera que todos subestimaron, pero que al final nos cocinó el alma.